Hola Badis, ¿qué es la narcosis? ¿Puedo usar el mismo equipo a 10 metros que a 40 metros? ¿A qué profundidad es seguro bucear? ¿Qué mezcla de gases tengo que llevar? Hoy hablamos de la profundidad. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno, Badis, pues hoy hablamos de la profundidad. Según aumentamos la profundidad, ocurren muchas cosas. Aumenta nuestra distancia a la superficie, tenemos menos luz, disminuye la temperatura y aumenta la presión. Cosa muy importante y fundamental cuando estamos haciendo una inmersión, saber cómo se comporta la presión en los gases, en nuestro organismo y en el entorno en el que nos estamos moviendo. La física es fundamental en todo esto y hay un montón de leyes y un montón de nombres, Boyle, Henry, Dalton, que reciben sus corolarios y sus fórmulas y sus deducciones aplicadas de la física hacia el buceo. Una cosa es la física y cómo se comportan esos gases y cómo afectan al entorno en el que estamos a distintas presiones, y otra cosa es la fisiología del buceo. Cómo afectan esas leyes físicas a mi organismo. Y ahí sabemos menos. Sabemos mucho de la experimentación, de las pruebas empíricas, de la prueba y el error. Y vamos sacando conclusiones de esas leyes físicas, cómo afectan a nuestro organismo para que no sea nocivo. Y de ahí se extraen conclusiones. Pero se extraen conclusiones no certeras 100%. ¿Por qué? Porque en esas conclusiones, en esos algoritmos que están implementados en mi ordenador, por el cual nosotros nos guiamos, hay un montón de factores de mi persona, de Alberto, que no están introducidos ahí. La edad que tengo, si soy deportista o no, si estoy en forma o no, si soy hipertenso, si he dormido poco la noche anterior. En definitiva, que el 100% no lo sabemos. Y lo que más nos falta es ese estudio de la fisiología del buceador con nombre y apellidos y cómo le afectan esas condiciones o esos comportamientos físicos, que sí tenemos certeza, en mi persona. Pero no obstante, se han establecido un montón de experimentos y de niveles de seguridad para que tomemos como válido las reglas que se han establecido en el buceo. Siempre teniendo en cuenta que hay un porcentaje que es cómo me afecta a mi persona, a mi fisiología en concreta, que tenemos nosotros que también tener un poco de criterio en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se establecen unos rangos de seguridad brutales. ¿Para qué? Para que si estamos dentro de unos rangos de riesgo adecuados, no pase nunca nada. Pero tenemos que conocer cuál es la física y cuál es la parte de fisiología y cómo se interrelacionan. Voy a intentar no hablar de ninguna fórmula y hablaré de conclusiones derivadas de las fórmulas, porque si no nos vamos a ser un poco espeso, ¿no?, este vídeo. Pero si en alguna de las conclusiones o aserciones que hago tenéis alguna duda, me escribís y vemos, y os explico y pues debatimos si esa conclusión es correcta o no es correcta, o tenéis algo que puntualizar, y si no es, lo corregimos y no hay ningún problema. Lo primero que tenemos que ver con la profundidad, en ese aumento de presión, lo veíamos en un vídeo que tengo por ahí, que se titula Los 5 primeros metros de una inmersión, es los incrementos brutales de presión que hay en los 10 primeros metros de profundidad. Si veis en el gráfico he puesto un cilindro con distintas cotas de profundidad, desde superficie hasta 40 metros. Y si veis, los incrementos de presión son brutales en los 10 primeros metros. Estamos en superficie y la presión es la presión atmosférica, una atmósfera, pero a 10 metros de profundidad tenemos 2 atmósferas. Eso quiere decir que el incremento desde la superficie hasta los 10 primeros metros ha sido del 100%. Como veis, el incremento de presión de 10 a 20 metros ya es un 50%,
un 33% y un 25% de 30 a 40 metros. Por eso, en esos primeros metros, nuestro organismo recibe unos cambios de presión muy altos. ¿Y dónde lo notamos principalmente? En los oídos, en la compensación. Por eso en los primeros metros, desde el metro número 1, tenemos que ir compensando, y luego ya a partir de 10 metros casi no notamos esa variación. Vamos disminuyendo la profundidad, los aumentos de presión, como veis en el gráfico, son pequeñitos y ya no tenemos esos cambios tan bestias. Lo mismo pasa cuando sube. De 10 metros a 0 tenemos un diferencial de presión de de 2 atmósferas a 1 atmósfera, es decir, otra vez del 100%. Luego, lo primero que vamos viendo con la profundidad, si empezamos desde que nos tiramos al agua, es un incremento de presión muy alta en los primeros metros. Y la repercusión principal es la compensación y la presión en los oídos. Vale. Otra cosa muy importante que afecta con la profundidad es nuestro consumo. Hay una regla más o menos establecida que es diferenciar un consumo de aire en superficie, un equivalente de aire en superficie, y cada uno tenemos uno. Haremos un vídeo de cómo realizar esta actividad para que sepamos cuál es nuestro consumo de aire en superficie, que probablemente con nuestra experiencia lo iremos disminuyendo, y eso quiere decir que consumimos menos, o que somos capaces de consumir menos una persona que es avanzada que un principiante, y por lo tanto tener más tiempo de inmersión, que es uno de nuestros objetivos. Pero hay un equivalente que es el consumo de aire en superficie, y se establece, cada uno tenemos uno, pero se establece un valor de 20 litros por minuto como un valor estándar para hacer pues las fórmulas y los cálculos de consumo y planificación que hagamos de nuestra inversión. Hablamos de planificación y también haré un vídeo de la planificación de una inversión, porque me vais a oír en este vídeo planificación, planificación, planificación. No podemos ir a ver lo que sucede. Hablaremos sobre ello, ahora simplemente lo menciono. El consumo de aire en superficie, 20 litros por minuto. La botella, si estamos haciendo una inmersión con una botella de 12 litros, ¿cuánto aire tenemos? ¿O cuánto gas respirable tenemos en la botella? Pues muy fácil, 12 litros que tiene la botella por 200 bares, 2.400 litros de gas, aire si queréis, que tenemos en nuestra botella. Es decir, en toda nuestra botella tenemos 2.400 litros de gas. Y en superficie consumimos 20 litros por minuto. Ya podemos empezar a hacer ciertos cálculos someros de cuántos minutos a ese consumo nos da con la botellita que tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Que según aumentamos la profundidad, el aire o el gas se vuelve más denso y consumimos más. Podemos tener una regla que cada 10 metros consumimos el doble. Es decir, si yo consumo 20 litros por minuto en superficie, en 10 metros consumo 40. En 20 metros, 60. En 30 metros, 80. 30 metros, 4 atmósferas por 20 en profundidad, 4 por 2, 8, 80 litros. En 40 metros, 5 atmósferas por 20 litros por minuto en profundidad, 5 por 2, 10, 100 litros. Es decir, a 40 metros nos estamos chupando 100 litros por minuto. También hay que tener muy en cuenta estos consumos con la profundidad. Planificación. Ahí lo dejo. Un factor muy importante que afecta con la profundidad es la presión de los gases respirables que llevamos en la botella. En una mezcla de aire, que tenemos un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno, las presiones parciales del oxígeno y del nitrógeno aumentan, y esto tiene consecuencias. La presión del oxígeno. Vamos a empezar por ahí. La presión del oxígeno, la presión de seguridad establecida son 1,4 bares. 1,4 bares, si estamos respirando aire, se dan en 57 metros de profundidad. Y a partir de esa barrera, el oxígeno se vuelve tóxico
y nos produce hiperoxia. Eso quiere decir que si vamos con una mezcla de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, que es aire, de 57 metros no vamos a pasar. Probablemente no lleguemos nunca a 57, por otros motivos que comentaré luego. Pero en lo que respecta a la toxicidad del oxígeno, 1,4 es nuestro límite de presión parcial del oxígeno para que no tengamos riesgo de toxicidad por el oxígeno. Y la hiperoxia tiene una consecuencia o la toxicidad por el oxígeno tiene una consecuencia muy grave, que empezamos a tener convulsiones, probablemente a tener vómitos y probablemente nos desmayemos. Y desmayarnos a 57 metros de profundidad no mola mucho. No se suele dar, no es lo que más se da, una toxicidad por el oxígeno, porque esas barreras, esos límites no los llegamos a alcanzar. Pero hay otro gas que encima tiene un porcentaje del 79% del aire que respiramos, que se llama nitrógeno, y que el aumento de la presión parcial del nitrógeno produce un efecto que se llama narcosis de nitrógeno en nuestro organismo, porque aumenta la presión de las moléculas de nitrógeno, se vuelve más volátil, entra en nuestro organismo, va al cerebro y la conexión, la sinapsis entre neuronas se empieza a perturbar. ¿Cuáles son los efectos de la narcosis del nitrógeno? Como una borrachera. Es algo parecido a una borrachera. Lo que sucede es que esas conexiones eléctricas entre neuronas empiezan a tener fallos de conexión y, pues como cuando cogemos una borrachera, empiezas a tener un mundo un poco ideal a tu alrededor. Te ríes, o gritas, o lloras, y no tienes una agilidad mental para tener la mente clara y hacer cálculos, operaciones, ser consciente del entorno. Esto ocurre, como medida de seguridad, a partir de 30 metros de profundidad. A partir de 30 metros de profundidad entramos en un riesgo cada vez más alto de tener narcosis de nitrógeno. Como os decía antes, son referencias que están establecidas para darnos una seguridad. Y luego cada organismo y cada cuerpo se puede comportar de forma distinta. Lo malo en esto es que no hay verdades absolutas. ¿Quiere decir eso que a 28 metros no puedo tener nunca en mi vida narcosis de nitrógeno? No, puedes tener. ¿Tiene que ser que a 35 vaya a tener obligatorio? No, puedes no tener. Pero ojo, a partir de 30 entramos en un nivel de riesgo muy alto de tener narcosis de nitrógeno, sobre todo si damos una mezcla con un porcentaje altísimo de nitrógeno, como es el aire, 79%. Esto tiene mucho riesgo. ¿Por qué? Porque si en esas profundidades, a 30-35 metros, son unas profundidades considerables, que tenemos un techo virtual probablemente, porque entraremos en deco enseguida, si no tenemos la mente clara, si tenemos un problema, si nuestro compañero necesito que me done aire y se está partiendo de risa porque está viendo unos pececitos y no entiende muy bien lo que le estoy diciendo, la cosa se complica bastante. Y esto, al contrario que la toxicidad por el oxígeno, sí se puede dar en nuestras inmersiones y puede ser más habitual, si no ponemos los mecanismos adecuados para evitarlo, de que se dé. Os voy a poner un vídeo para que veáis un poco lo que sucede, un extracto de un vídeo que dejaré en la descripción, la URL, para que accedáis y si queréis ver el vídeo entero, que lo que hace esta persona es, pues experimenta una narcosis. Hace un picado desde 12 metros de profundidad a 48 metros de profundidad, a una velocidad de descenso bastante alta. Y digo esto de picado para los que a veces estamos a 20 metros de profundidad y el tiburón está a 45 y nos hacemos un picado con aire y con monobotella para hacer una fotito al tiburón y luego subir y no ha pasado nada. Ojo, ojo. En el vídeo vais a ver cómo, según va bajando con la profundidad y a partir de unos 30 metros, empieza a tener un ataque de risa, está grabando con una cámara, se le cae la cámara,
empieza a flipar con los pececitos, él va. O sea, es un experimento que hace él y va con un equipo de seguridad que le están vigilando, y en el resto del vídeo, que no lo vais a ver aquí porque es un extracto, hace unas operaciones matemáticas, las mismas que ha hecho en profundidad, perdón, en superficie, las vuelve a hacer bajo los efectos de la narcosis más o menos y tarda más del doble en hacer una suma, por ejemplo. Entonces, lo que os decía antes, tu mente no está clara, esa conexión neuronal no está fina y estás un poco despistado. En un momento de una emergencia, pues ni te cuento. Vamos a ver el vídeo y luego continuamos. Bueno, habéis visto el vídeo. Pues eso puede dar problemas si subes un poquito a la profundidad, ya los efectos van disminuyendo. El problema es que tú no seas consciente en ese momento de, uy, espera, a ver, estoy viendo afectado por la narcosis, espera un poco, voy a subir 5, 6, 7, 8 metros para arriba, ya estoy bien. No tienes la mente despejada para tener esta clarividencia en lo que te está sucediendo. O sea que ojo con la narcosis, con las profundidades y con la mezcla de gases que llevamos, ¿no? Y hablamos un poco de los gases. Como os he dicho, si llevamos aire, tenemos un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Y las presiones parciales en uno y otro hemos visto muy someramente cómo se comportan. No solo cuando bajamos, sino cuando subimos, también quitar esa presión nos afecta mucho. Y ahí viene la enfermedad descompresiva, las DECOS y todo esto. Y está muy centrado en el nitrógeno. Como veis, cuando nosotros bajamos, aumenta la presión parcial del nitrógeno, aumenta hasta que entramos en un riesgo que puede producir en nuestro organismo un efecto que se llama narcosis de nitrógeno. Pero nuestros tejidos, según vamos disminuyendo en la profundidad, van captando nitrógeno. Y van captando nitrógeno, cuanto mayor sea la profundidad, más nitrógeno captan. Algunos tejidos de forma rápida lo captan y lo expulsan, y otros tejidos de forma lenta lo captan y lo expulsan. Por eso, cuando estamos mucho tiempo, o un tiempo prudencial o excesivo, a unas profundidades altas, nuestro organismo está absorbiendo mucho nitrógeno. Por eso hay un límite, que nos lo dicen nuestros ordenadores, que con una ascensión tranquila que hagamos, normal, en una inmersión recreativa, hemos cogido tanto nitrógeno que nuestro cuerpo, o varios tejidos de nuestro cuerpo, no tienen el tiempo suficiente a esas presiones que van disminuyendo de soltar todo el nitrógeno que necesitan soltar para que cuando lleguemos a superficie no tengamos problemas. Y entonces está la DECO, que lo que hace es, nuestro ordenador dice, tienes demasiado nitrógeno en tus tejidos, entonces necesito que vayas haciendo paradas a profundidades cada vez menores para que demos tiempo a tus tejidos que vayan eliminando
una cantidad de nitrógeno suficiente para que cuando llegues a superficie no sea nocivo para ti. Y eso es la DECO. Entonces, un mundo aparte que algún día haremos un vídeo también. Hay algoritmos, hay curvas, hay estrategias, hay, una vez más, planificación. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es, si disminuimos la cantidad de nitrógeno en nuestra mezcla, tendremos menos afección del nitrógeno que cogen. Es como decir que nuestros tejidos tienen menor cantidad de nitrógeno que pueden coger. Y entonces aparecen mezclas de gases como es el nitrox. ¿Qué es lo que nos da el nitrox? Que lo veíamos también en otro vídeo, querido nitrox se llama. El nitrox lo que hacemos es, en un 100% de volumen de gas, aumentamos la cantidad de oxígeno, por lo tanto, en ese 100% disminuimos el porcentaje de nitrógeno que tenemos sobre el 100%. Y así podemos aumentar del 21% al 25, al 28, al 26, al 32, al 40. Eso lo que nos da es un mayor tiempo de fondo, es decir, como mis tejidos están absorbiendo menor cantidad de nitrógeno, puedo estar más tiempo a una profundidad sin tener que entrar en DECO, pero me está limitando la profundidad a la cual voy a bajar, porque como estoy aumentando el porcentaje de oxígeno que hay en la mezcla, la presión parcial, recordamos, del oxígeno va aumentando y tengo mayor cantidad de oxígeno. Luego, me está limitando la profundidad que puedo bajar. Es decir, con el nitros tengo más tiempo de fondo, pero ojo, porque no puedo bajar tanto como el aire, porque el oxígeno, el porcentaje de oxígeno que tengo es mayor del 21% que tiene el aire, la presión parcial aumenta más y por lo tanto tengo mayor riesgo de toxicidad por el oxígeno. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues metemos otro gas y tenemos el trimix, una composición de oxígeno, nitrógeno y helio, igual que el nitros a distintos porcentajes. Eso lo que me está haciendo es, no tengo que aumentar tanto sobre el 100% del volumen de oxígeno, porque estoy metiendo helio, un gas ligero con muy pequeño peso específico, etcétera, y tengo menos nitrógeno. Y eso me da, con estas combinaciones de gases y una buena planificación, me va dando distintas profundidades y distintos tiempos de fondo, siempre manteniendo unas reglas de seguridad. Por eso hay que planificar muy bien todo esto. Entonces, ya vemos que tanto cuando bajamos hay un comportamiento de gases que podemos tener riesgos, pero cuando subimos, y sobre todo en esta ocasión derivado del nitrógeno, tenemos el cuerpo muy cargado y tenemos que establecer o tenemos que adherirnos a una serie de reglas para que cuando lleguemos a superficie nuestro organismo siga teniendo nitrógeno, porque tenemos un nitrógeno residual que lo iremos soltando en superficie de forma muy rápida durante las 2 primeras horas y luego de forma un poco más lenta, que es importantísimo tener en cuenta. Y ahí viene toda la parte de descompresión, toda la teoría de la descompresión del buceo, que es un mundo maravilloso y profundo que ya trataremos en algún momento. Pero que sepáis que estamos manejando con la profundidad muchas variables. Estamos manejando variables cuando descendemos y cuando subimos, y todas tienen que estar compensadas. Es decir, pues quito mucho nitrógeno, aumento mucho el oxígeno. Ojo, que con la profundidad el oxígeno es tóxico. Pues quito oxígeno, meto nitrógeno. Ojo, porque el nitrógeno me da narcosis. Tiene que estar equilibrado. Y para eso, pues a día de hoy, los ordenadores que van recalculando en función del perfil de la inmersión que estemos haciendo, nos van dando esas pistas, ¿no? Cuando bajamos un poquito más, vemos que nuestro tiempo de DECO, que suele ser el valor principal del ordenador, disminuye muy rápido. Eso quiere decir que estamos más profundos y estamos absorbiendo mucho nitrógeno. Ojo, porque si llega a 0, nos va a decir, no puedes subir a superficie. Tienes que estar a una serie de metros durante una serie de tiempos para que demos tiempo al organismo que libere. Entonces, bueno, tiene que estar compensado. Planificación, planifiquemos la inmersión. Con la profundidad, como hemos visto, tenemos que tener cuidado con las presiones parciales, con el consumo, con la temperatura del agua.
podemos estar arriba a 27 grados y a 35 metros estar a 14. Ojo, porque la temperatura nos afecta enormemente, nos puede dar una hipotermia o incluso estas absorciones y expulsiones de gases en nuestro organismo con la temperatura también afectan. Si estamos con un 3 milímetros arriba porque hace 27 grados y estamos 10 minutos a 28 metros a 14 grados, ostras, ojo, que a 14 grados durante 10 minutos hace frío. Luego es algo que también en la planificación tenemos que tener en cuenta. Ojo la protección que llevamos, sabiendo que no vamos a estar a 2 metros, que vamos a hacer una inmersión pues más o menos profunda. Buceo profundo es a partir de 18 metros. Y recordad que la legislación española pone 40 metros como límite de buceo recreativo. Y que a partir de 30 metros las cosas se empiezan a complicar. Narcosis, etc. La última parte que os quiero comentar, que para mí es vital con respecto a las profundidades que alcancemos, es el equipo que llevemos. Os voy a poner un ejemplo. Hacemos un buceo recreativo, llevamos nuestra botellita de 12 litros, hacemos una inmersión con nuestro buddy, todo perfecto, bajamos, vamos disfrutando, estamos a 30-35 metros de profundidad que hemos establecido que vamos a bajar, vamos a estar a 30 metros, 35, vamos a estar un par de minutitos ahí y luego vamos a hacer una ascensión gradual, perfecta, sin entrar en deco en ningún momento, para de seguridad, 3 minutos, 5 metros, inmersión, vamos, cauta como la más. Imaginaros que en ese buceo normal que estamos hablando, estamos a 30 metros, tenemos el 50% de nuestra botella, es decir, esos 12 litros por 200 bares igual a 2.400 litros, tenemos 1.200 litros en nuestra botella de 12 litros. Bueno, vamos a estar ahí 2 minutos y tenemos mucha inmersión todavía para ir ascendiendo poquito a poco. Si estamos a 30 metros, recordar que nuestro CAS, nuestro equivalente de consumo en superficie, que eran 20 litros, si estamos a 30 metros, que hay 4 atmósferas, 4 por 20, 80 litros. Ahí nos estamos zampando, mi compañero y yo, 80 litros por minuto, más o menos, a 30 metros de profundidad. Y ya tenemos media botella, 1.200 litros. Vale. Imaginaros que hay un punto de fuga catastrófico en nuestra primera etapa, por lo que sea, la conexión del latiguillo ha fallado y a mí mi botella empieza a tirar eso gas a tope. Yo estoy ahí, veo a mi compañero, le hago la seña, todo bien, todo perfecto, protocolo perfecto, ¿vale? Y me empieza a donar gas. Si estamos a 30 metros en una situación de estrés como es la que os he comentado, menos de 120, 150 litros por minuto, cada uno de los dos no nos lo quita nadie durante los primeros instantes. Si estamos chupando de su botella, porque la mía está en fuga y se va a ir el gas que quede o cerramos la botella, estamos entre 240 y 300 litros por minuto comiéndonos de su botella. Si tenía 1200, tenemos 4-5 minutos, tal vez más, porque luego vamos a subir, nos vamos a relajar un poco y vamos a consumir 6-7 minutos y nos quedamos a cero, secos. Con el estrés, y si encima, en lugar de llevar el latiguillo largo, que yo le puedo donar, o me puede donar tranquilamente y subir con 1,80 m de latiguillo para que subamos los dos, concentrados, bien, poco a poco, a una velocidad que no nos pasemos mucho, y con el manómetro enseñando cuánto aire o cuánto gas nos queda, si encima tenemos un latiguillo corto que vamos ahí empujándonos y tal, pues no vamos a disminuir tanto el estrés, vamos a ir incómodos y la cosa se va a complicar. El ejemplo que estoy poniendo no es ciencia ficción, puede suceder perfectamente en un buceo totalmente correcto. 5-6 minutos y nos quedamos secos los dos. Entonces,
¿Es muy prudente y muy seguro hacer inmersiones a 30, 40 metros de profundidad solo con una botella atrás a la espalda de 12 litros en buceo recreativo con latiguillo corto? Pues nunca pasa nada, pero si pasa una vez solo, tenemos lío, ¿eh? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? El equipo que llevamos tiene que estar acorde para el buceo que vamos a hacer. El buceo que os estoy representando es un buceo recreativo, que podemos hacer cualquier fin de semana. Pero igual, ¿no sería prudente llevar una botella de tapa? ¿O ir con bibotella? ¿O que uno de los dos tenga esta configuración? Disminuimos radicalmente el riesgo de que pueda pasar. ¿Es probable que pase esto? Es poco probable, pero me da igual, si pasa una vez y tengo 4 minutos para subir con mi compañero desde 35 metros hasta arriba y no entrar en una enfermedad decompresiva y que acabemos los dos en la cámara hiperbárica, que va a ser lo más probable. Bueno, simplemente os invito a la reflexión en que los equipos y las medidas de seguridad que llevemos debemos de pensarlo también respecto al tipo de buceos que vamos a hacer. A nadie se le ocurre que si nos vamos a hacer una etapa de rally al desierto del Sáhara con el coche, y bueno, yo llevo el depósito lleno, ya si hay alguna gasolinera ya pararé. Hombre, échate un par de bidones de gasolina, porque en 600 kilómetros igual no hay ninguna gasolinera. Ahí parece muy lógico, llévate una rueda de repuesto. No, yo voy con lo justo y ya ando, y si todo sale perfecto y no pincho, consumo poco y en 650 kilómetros me encuentro una gasolinera, pues ya echaré gasolina. Me parece de risa, pero en el buceo hacemos un poco eso. Me bajo, hago un picado de 20 metros a 57 para sacar una foto a un tiburón con una monobotella de 12 litros y el regulador hace 3 años que no lo uso. No sé. ¿No? Bueno, ay, que parece que os he hecho la bronca. Ahí lo dejo. Simplemente lo que quiero es que todos seamos conscientes de que con la profundidad hay una serie de parámetros que van aumentando y que afectan tanto a nuestro organismo como a los gases que llevemos y al equipamiento y a las medidas de seguridad que tenemos que tener, que lo seamos conscientes de ello, que los conozcamos y que lo tengamos en cuenta. Y ya está, no pasa nada. Pero todo aquello que podamos minimizar de riesgo, si podemos, minimicémoslo. Siempre habrá imprevistos que no hemos podido planificar, que si todo lo demás está bien, lo podemos atacar, pero como se junten dos problemas, pues la cosa se complica. Bueno, tema apasionante, la profundidad, salen muchos conceptos que desarrollaremos en otros vídeos. Si tenéis cualquier duda o algo no he conseguido explicarlo bien, me escribís y encantado, y seguimos buceando. Adiós.